La aplicación del concepto de memoria cultural en el estudio del contexto dominicano se fundamenta en la necesidad de reconocer y percibir la trayectoria de creencias populares y prácticas curativas contemporáneas, en su relación con el patrimonio indígena. El concepto de memoria cultural contribuye a comprender cómo las personas se relacionan con el pasado a través, por ejemplo, de las prácticas de sanación, y cómo estas prácticas son a su vez continuidades o reinterpretaciones de creencias, conocimientos y costumbres del pasado. La memoria cultural es un concepto derivado de la teoría de Hahnemann sobre el papel que el pasado tiene en construir nuestro mundo, formas en las cuales se presenta hoy y así los motivos que nos llevan a recordarlo. En síntesis, memoria cultural engloba memoria colectiva, de 80 a 100 años, pero también información de periodos anteriores a 4 generaciones. Según Assmann, estas memorias pueden ser guardadas en símbolos, paisajes, textos, fiestas, rituales, música y acciones artísticas, especialmente narrativas, cuyos contenidos tratan de la vida y el mundo. El uso del concepto no se limita a la discusión del patrimonio indígena presente en las sociedades actuales, sino que se nos usa para entender los mecanismos de transmisión de las culturas. Estos procesos, así como el conocimiento ancestral, se transmiten consciente e inconscientemente, por ejemplo, por prácticas corporales, narrativas, celebraciones patronales, etc. En el plano histórico, después del desmantelamiento de las encomiendas, en la isla de Santo Domingo, los indígenas se asentaron en el Cabo de San Nicolás, el Cabo de Tiburón, la provincia de los Ciguayos, Samaná y zona nordeste, según documentan Blanco Díaz del 2009 y Mira Caballos en 1997. En la segunda mitad del siglo XVI, los indígenas de Santo Domingo residían en Boyá, La Mona, Sabana Larga de Boyá, Santo Domingo, La Yaguana, Yaquimo, La Vega, Buenaventura y Santa Cruz de Acayagua. De acuerdo con Blanco Díaz en 2009, Rodríguez Morel en 2011 y 2015, y Echagoyan en 1565. En el siglo XVII residían en Azua, Boyá, El Cibao, sus pueblos, Yaguana y orillas del río Iguamo, como registran Gil Bermejo García, Rodríguez de Morici en 1945 y 1957, y Rodríguez Morel del 2015. Algunas personas de ascendencia mixta fueron registradas por otras fuentes en Santiago. A finales del siglo XIX los habitantes de Boyá aparecen descritos como un pueblo de composición racial mixta que incluye rasgos fenotípicos que se consideran típicos de los pueblos indígenas de las Américas, según Monte y Tejada del 1890. Como ilustran las historias de Boyá, Jiguaní, Caneyo Guanabacoa, según Badura del 2013, Portuondo Zúñiga del 2012, Valcárcel Rojas del 2012. Valcárcel Rojas y Pérez Concepción del 2014, Ulloa y Valcárcel Rojas del 2016, Vega Suñol del 2014, y Pesoutoba del 2019. Los indígenas vivían en asentamientos que no estaban aislados, sino cerca de importantes centros económicos. La transferencia de conocimientos botánicos y medicinales refleja la complejidad de las historias demográficas y sus particularidades locales, incluyendo las diferencias de poder y las variadas maneras de resistencia a este. Los conocimientos botánicos constituyen uno de los índices que revelan más abiertamente estos cambios y movilidades demográficas. Por otro lado, el significado múltiple otorgado a algunos lugares y el uso general del paisaje por los dominicanos refleja cómo estos se vinculan consciente o inconscientemente con sus antepasados indígenas. El ámbito del conocimiento ecológico, la alimentación, la artesanía y la agricultura también refleja las continuidades culturales y lingüísticas y los cambios en el uso de la flora desde la época precolonial y colonial temprana. De igual manera, los múltiples significados de ciertas plantas como la ceiba, el tabaco, la calabaza o lugares como las pozas de agua y cavernas, indican claramente un proceso de transculturación en el que la creatividad y las creencias de las sociedades criollas aportaron los significados actuales. Algunos de ellos fueron moldeados en conjunción con la memoria de los antepasados indígenas y un amplio conjunto de conocimientos derivados de su herencia cultural. Una forma de ilustrar los procesos de construcción de la memoria cultural sobre los pueblos indígenas lo constituyen los charcos y las cuevas. Charcos, cascadas y ríos son importantes lugares de memoria de los ancestros indígenas en todas las regiones de República Dominicana. Los cuerpos de agua tienen múltiples significados. Son lugares donde se pueden percibir tanto a los antepasados potencialmente peligrosos como a los fallecidos,
pero también pueden servir para desarrollar la virtud de sanar. Las narraciones sobre charcos profundos suponen advertencias y llamados a la cautela, ya que estos lugares pueden ser peligrosos para los humanos. Su alma puede ser arrebatada y llevada al dominio subacuático de los espíritus. Los relatos sobre niños, o personas que son llevados por estas fuerzas se asemejan, en cierto grado, a los de las comunidades indígenas del continente. Los Asáninca y Arabete, por ejemplo, también hablan de seres invisibles que habitan las fuentes de agua y que han estado engañando, seduciendo y secuestrando a niños, mujeres y viajeros que llevan hasta sus casas subacuáticas, según Santos Granero del 1998 y Viveiros Castro del 1998. Estos cuerpos de aguas también se usan para baños, iniciaciones y fiestas patronales donde los antepasados indígenas están presentes y reciben ofrendas. Uno de estos lugares de conmemoración de los antepasados indígenas era el Charco de Tamares, situado en el poblado de La Jaiba, cerca de Estero Hondo en la provincia de Puerto Plata. La tradición oral local lo identifica como la morada de ancestros indígenas, sus espíritus. Durante varias generaciones este pequeño charco fue un lugar de celebración de la fiesta de San Miguel, durante la cual también se recordaban los ancestros indígenas a través de ofrendas de comida que dos hermanos mellizos llevaban al charco por encargo de una curandera. Rodeados de sitios arqueológicos indígenas, los residentes de La Jaiba están conscientes de la presencia histórica de estos antepasados, al punto que para algunos residentes la herencia cultural material tiene un simbolismo espiritual importante. La asociación de los cuerpos de agua con los antepasados indígenas parece estar distribuida en toda la isla, en especial la República Dominicana. Los múltiples significados atribuidos a los cuerpos de agua en Bánica son ilustrativos de las transformaciones culturales desencadenadas por el colonialismo. Algunos baniqueros y peregrinos perciben la agencia de los ancestros en ciertas partes del río Aitibonito y algunos manantiales circundantes. Varias partes del río Aitibonito, así como los manantiales, están asociados con poderes indígenas y divinos. Por esta razón los invocan durante celebraciones patronales y rituales de sanación individuales. Al considerar que según Moreau de Saint-Mary en 1796, los habitantes de Boyá y Bánica continuaron autoidentificándose con sus antepasados indígenas hasta finales del siglo XVIII, podemos valorar paralelismos entre los gemelos divinos mencionados por Fray Ramón Pané del 1498, de Laborde en 1674 y en Gullic del 1976, o por la Lung en Dominica, en la década de 1940 y Pessoutova en 2019. En las tradiciones orales, las cavernas figuran como sitios ancestrales, lugares donde vivían los pueblos indígenas, supuestos escondites de los cimarrones escapados durante el periodo colonial, ejemplo en la localidad de Jibara en Cuba, y como refugios durante los huracanes, por ejemplo, durante el huracán David en 1979 en Boca Yuma, el huracán George en 1998 en Mana, y el huracán Irma en 2017 en Jibara. La creencia popular que los antepasados indígenas vivían en las cuevas también puede reflejar las ideas que sobre ellos se transmiten a través de la enseñanza formal basada en las primeras crónicas, donde se sugiere que los guanatabeyes y siboneyes vivían en cavernas, según las casas. Al mismo tiempo, las primeras descripciones sobre las creencias ancestrales de las poblaciones indígenas de la Española describen las cuevas como espacios relacionados con seres ancestrales o divinos, por ejemplo, el sol, la luna, Boinayel, o un lugar para la invocación de la lluvia, según Pané en 1498. Las celebraciones en Cueva de Mana y en la Cueva de Bánica integran los ricos simbolismos, enseñanzas y sabidurías de varios ancestros, que reinterpretaron esos espacios en los nuevos contextos culturales y ambientales. Dentro de las continuidades, la históricamente más comprobada es la continuidad del discurso colonial en la sociedad actual. Este discurso ha sido influyente en teorías como la transculturación, en estudios y actitudes hacia las religiones no oficiales y hacia la medicina popular caribeña. Términos como indio, brujo, idolatría, supersticiones, cuentos, atrasado o primitivo se asocian a menudo con las culturas y conocimientos medicinales de los antepasados, históricamente marginados. Ese discurso es muy influyente y perjudicial en las tradiciones curativas actuales, expresando los conflictos religiosos desde la colonización. Desde la lógica de la teoría de la memoria cultural de Hahnemann, la diferencia entre República Dominicana y Haití se explica por la manera en que cada sociedad estructuró simbólicamente su relación con el pasado. La memoria cultural, según este enfoque,
se consolida cuando un pasado específico se mantiene activo mediante narrativas, rituales, prácticas cotidianas, símbolos colectivos y reconocimiento social. No basta con que ese pasado haya existido históricamente. Debe ser transmitido, reinterpretado y dotado de significado en el presente. En el caso dominicano, pueden identificarse elementos que funcionan como soportes de una memoria cultural indígena con presencia de vocablos taínos en el habla cotidiana, significación simbólica de cuevas, ríos y montañas, prácticas de medicina popular vinculadas a saberes tradicionales, relatos locales sobre ancestros indígenas y una incorporación del componente indígena dentro del discurso histórico nacional. Estos elementos indican que el pasado taíno no solo pertenece a la historia, sino que continúa operando como referencia cultural, aunque integrado en una identidad más amplia y mestiza. Es una memoria que no necesariamente es dominante, pero sí reconocible y activa en la sociedad dominicana. En el caso haitiano, la estructuración de la memoria colectiva siguió otro eje. La identidad nacional se articuló principalmente en torno a la herencia puramente africana. Las expresiones religiosas, musicales, simbólicas y narrativas centrales remiten a esa matriz histórica. El pasado taíno nunca formó parte. No se convirtió en un eje organizador de la memoria cultural nacional ni en un referente activo dentro de sus sistemas simbólicos predominantes. La diferencia entre ambos pueblos es abismal. En un caso se observan capas de memoria cultural indígena integradas dentro del presente. En el otro, la memoria cultural dominante se organiza en torno a otros referentes históricos. Siguiendo la lógica de la teoría de Assmann, ambos pueblos desarrollaron configuraciones distintas de memoria cultural. Uno conserva elementos operativos vinculados al pasado taíno dentro de su identidad cultural, el otro estructuró su memoria colectiva sobre fundamentos históricos africanos, sin que el pasado indígena desempeñara un papel central en su narrativa cultural contemporánea.